Vamos a hablar del WoW Hardcore, una experiencia que nace realmente de add-ons que creó la comunidad, que se utilizaban sobre todo para el Classic y que bueno, en un momento dado Blizzard dijo, oye, ¿y por qué no hacer reinos, ¿no?, de Classic Hardcore viendo todo el fenómeno que representa? Y fue precisamente un exitazo, ¿no? Al final yo creo que el hardcore tiene una cosa que lo hace especial, que es único, que es que si el personaje palma, se te acabó la tontería. Es verdad que si has tenido a lo mejor un alter para guardarle ahí el oro, algunos ítems importantes, tal, quieras que no, te hace un poquito más amena la experiencia. Sobre todo, pues yo que sé, si no es lo típico de self-found, de comprarte solo de la guild, pues si puedes tirar de una subasta pública y comprarte los objetos y poner tu personaje on point, luego también las habilidades y bueno, pues para más adelante, ¿no?, ese dinero que tuvieras extra para la equitación, para la montura, pues mejor incluso. Al final el efecto hardcore lo que hace es invitarte a que tengas mucho más cuidado, ¿no?, con cada movimiento que das. Y a mí es verdad que esto me generaba un poco de ansiedad, porque incluso en la capital no fueras a dar un paso en falso, de te caes de una altura y te matas por dejar el personaje en camino automático, tal. Cosas que de normal pues vas como más en piloto automático, no te importa tanto. Esto de ahora de repente puleas un bicho y empieza a hacerte parries, dodges y de repente, sobre todo al principio, ¿no?, y dependiendo de algunas clases, es duro. Y yo sinceramente sí que siento que no tengo a lo mejor tanta libertad con el personaje, ¿no? Para ir pues más chill. Y me entretuvo mucho el hardcore. Tengo una muy buena experiencia cuando salió esto de Wagen con la premade que teníamos, pero no lo volvería a hacer ni de coña. Pero sí que me llevé una muy buena experiencia hasta casi el nivel 30, haciendo premade, haciendo las misiones de las mazmorras, haciendo streaming también, cada uno por su lado. Éramos unos 6 o 7, pues 3 de nosotros éramos un poco streamers, que tampoco era ninguna locura. Había uno que jugaba al Dofus y a ese sí que tenía un público. Y, y la verdad que molaba sobre todo por el intentar, ¿no?, de alguna manera ir sobreviviendo todos para no descolgarnos, seguir ahí un ritmo, cada uno con sus profesiones y tal. Es verdad que luego empezaron a morir algunos y ya empezó pues lo típico, ¿no? Gente que se queda un poco AFK, gente que se empana, gente que pues ahora no puede, tal, lo que sea. Y al final pues bueno, yo llegué al nivel 30 y algo y como que ya iba notando que había saltos, ¿no? Algunos muy leveleados, otros menos, otros que se habían muerto y ya habían dropeado, entonces era como que ya perdí un poco el interés por jugar, ¿no? Y bueno, en Stranglethorn, que además es una experiencia que alguno me recuerda para tocarme los huevos, pues confié en quien no tenía que confiar, que era un random de la guild, y le dije, cúrame aquí y tal, porque me lo encontré, ¿no? Y era como unos velasangre de Efias que eran brujas con los diablillos, si conocéis esa zona, que además eso, yo era 39, casi 40, o estaba casi al 41, estaba, me acuerdo, cerca de subir de nivel, y metí un cargar, porque pensaba que nos los íbamos a cargar de sobra. Yo le dije, tú spameame healing, tal, y el pavo se cagó encima. O sea, yo le dije que fuéramos a saco, que, oye, que él se tirara pompa o lo que fuera, y el pavo ni se tiró pompa, me metió una cura, se puso a pegar, se cagó encima, se piró. Es como la lección al final que te llevas es que no te fíes nunca de los random, porque muchos de ellos pues les cuesta, ¿no? Y yo también es verdad que fui muy brainless, ¿no?, a enfrentarme a varios NPCs que estaban por encima de mi nivel. Alguno era hasta naranja y claro, eso pues encima... Claro, yo es que me veía muy superior porque tenía muchísimo ítem azul, muchísimo daño, era una barbaridad el daño que hacía, pero no era para hacer ese pull, la verdad. Pero bueno, ya saliéndonos de la experiencia, que al final son aventuras, ¿no?, que cuentas, y bueno, pues en este caso es trágica, pero hay muchas otras anteriores con subidas de provisiones, el ir apoyándonos mutuamente con misiones y distintas historias. Pues está bien, sobre todo porque no quieres dejar las profesiones a medias sabiendo que hay una cosa que es muy buena a estos niveles ya para tener y garantizar tu seguridad, los dummies de ingeniería que de normal ni te los harías, las ovejas, comprarte potis, ir con mogollón de pociones, ¿no?, para asegurarte de que no te matan, subirte cocina, pesca, o que alguien de la party, ¿no?, pues haga estas provisiones, primeros auxilios, evidentemente también. Y así cada uno, ¿no? Y eso estaba bien porque es sobre todo, yo creo, una experiencia Classic donde a razón de esa preocupación, pues es mucho más inmersivo y acabas haciendo pues prácticamente todo el contenido que en principio está pensado para hacerse.
Porque si tú al final lo quieres hacer simplemente por amor al arte, no va a ser realmente lo mismo. Aquí en cambio esa tensión, esa adrenalina de joder, ahora me puedo morir, cualquier momento, este pool. Me acuerdo con Verdan el Eterno en Wailing Caverns. Primero te tienes que hacer la pateada de humedales, que ahí tienes los crocoliscos que te pueden matar, y murlocs y demás, pero creo que eran sobre todo crocoliscos. Del puerto de Menethil a Costa Oscura, patear hacia abajo, pasar por Valle Fresno, que eso siendo Ali no hay mucho problema porque la avanzada está que en el medio es Ali, pero luego cuando vas a llegar a la frontera con baldíos tienes que hacer un desvío y tener cuidado con las patrols de los guardias. Y en el momento en el que ya tiras por Barrens, bueno, tener también cuidado en alguna torre, algún NPC de esto nivel 30, que hay ahí traviesón que te pueda matar si te descuidas. Y claro, pues lo que decía del camino automático, ni de coña. Y bueno, ya en una llegas a Cuadra de los Lamentos. Y dentro de Wailing Caverns hay NPCs que te duermen, Verdan el Eterno que aguanta un montón y pega bien duro. Y así, pues muchas cosas. O sea, al final, muchas de las mecánicas que al final dices, bueno, son un poco tontería. Anda, han matado a uno del grupo, bueno, le tiramos res. No, no, amigo, aquí en el hardcore eso no se hace. La única ventaja que tienes, si se le puede llamar de alguna manera, pues que no te tienes que comprar la spell del res, porque obviamente no la vas a utilizar. Pero quitando eso, la verdad que, como digo, es una experiencia que pone a prueba pues tus capacidades de estar focus, de saber lo que estás haciendo, de investigar y de pues optimizar al máximo las cosas. Y que igualmente hay, bueno, mogollón de recopilaciones de muertes del hardcore que tú ves cosas que son pijadas, pero un despiste tonto, un pull adicional, un hiper spawn, una habilidad que de repente te baja un montón, o sea, pueden pasar tantas cosas que es que de verdad que es un verdadero logro subir al nivel máximo, porque eso quiere decir que has tenido la paciencia, las manos y el conocimiento. Luego también el valor de los ítems, que ya de por sí en Classic yo creo que ese efecto lo genera, ¿no? El hecho de conseguir un azul pesa muchísimo más que en Retail, ¿no? Que te lo dan todo con los cereales. Y luego también conseguir habilidades que te ayuden con cortes, que te ayuden con recuperación de vida, cosas así, ¿no? Que dices, a ver, esto, pues bueno, si no lo pillo ahora ya lo tendré más adelante, no tengo prisa. En hardcore dices, ahora que tengo esto, me siento mucho más seguro. Y yo creo que de aquí saca una moraleja muy interesante, que es que el juego no necesita tener 8.000 millones de adornos, pudiendo modificar la red del juego, y en consecuencia, pues que el paradigma cambie completamente. Es verdad que lo de la muerte permanente es una cosa que cambia indirecta y directamente todo. Y no es algo, pues, yo creo que tenga cosas similares que consigan un efecto así. Pero sí que creo que en las bases de los MMOs, conceptos como el leveleo, son cosas que a lo mejor sí que se podrían reformular. Porque la manera de escalar, yo creo que sí que tiene muchas lecturas y pueden ser todas inmersivas. El tema del cuesteo, el tema de las raids, las mazmorras, cómo se accede a ellas o qué requisitos de daño de ciertas cosas, ¿no? Quizá te hace falta para poder, pues, entrar haciendo algo, ¿no? Creo que es ahí donde tienen que meter mano los de Blizzard. Creo yo, que es lo que a lo mejor rompe un poco con esa fórmula tan tradicional que ha tenido el género MMO y que claramente pues ya hace aguas, por mucho que se intente salvar con Classics Plus o historias privadas que hacen por ahí, que tal, que están muy bien, todo lo que quieras, pero al final es un género que a mucha gente le echa para atrás simplemente por cómo es la propia fórmula, la estructura básica. Y bueno, pues hasta aquí la chapa de hoy. Al final me gusta también aportar cosas que yo creo que podrían hacer que Blizzard hiciera del juego algo mejor, pero lo importante sobre todo era ese pensamiento sobre lo que el hardcore nos hace, ¿no?, a las personas, que yo creo que es algo que pues mucha gente ya se ha visto, le mola y le mola repetirlo y le mola volver a intentarlo y llegar hasta ese nivel 60 porque es algo donde yo creo que de una forma bastante individual, aunque puedas hacerlo cooperativamente, te estás poniendo ese reto. Y es algo que no tiene nada que ver con muchas otras fórmulas de juego que han existido dentro de lo que es el WoW y en general los videojuegos, ¿no? Yo creo que el hardcore como concepto es algo que gusta mucho, es un tipo de logro que mola bastante. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.